Queremos resolver una ecuación racional dada. El primer paso para identificar los valores de la variable, en este caso x, que hacen que los denominadores sean 0. Estos valores de x no pueden usarse como soluciones a la ecuación, ya que la división por 0 no está definida. Entonces, mirando la ecuación, observe cómo tenemos una x en el denominador aquí, y x no puede ser igual a 0 porque si lo hiciera, tendríamos división por 0. Hagamos una nota aquí que x no puede ser igual a 0. Entonces, si resolvemos la ecuación y obtenemos una solución de 0, excluiríamos ese valor. El siguiente paso es identificar el mínimo común denominador porque multiplicaremos ambos lados de la ecuación por este denominador común para borrar las fracciones de la ecuación. Mirando los denominadores, observe cómo el mínimo común denominador será 5x. Entonces, debido a que la pantalla LCD es 5x, el siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación donde cada fracción de la ecuación sea 5x. Entonces, multiplicando ambos lados por 5x nos dará 5x. Multiplicado por la cantidad x menos 1 dividido por x menos 5x veces 3 5 segundos. Es igual en el lado derecho 5 veces por 2 sobre x. Y debido a que los productos involucran fracciones, podemos escribir 5x como una fracción con un denominador de 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre numeradores y denominadores. Entonces, mirando este primer producto, x dividido por x se simplifica a 1 aquí, dejándonos con solo 5 veces la cantidad x menos 1. Mientras que aquí tenemos un factor común de 5 entre el numerador y el denominador. 5 dividido entre 5 se simplifica a 1, dejándonos con x veces 3 o 3x. Entonces, tenemos menos 3x iguales en el lado derecho. X dividido por x se simplifica a 1 aquí, dejándonos 5 veces 2, que es 10. Y ahora vimos la ecuación resultante, lo que significa que el siguiente paso es incluir el paréntesis aquí distribuyendo 5, lo que nos da 5x menos 5. Menos 3x es igual a 10. Aún simplificando el lado izquierdo, combinamos términos similares. 5x menos 3x es 2x, lo que nos da 2x menos 5 es igual a 10. El siguiente paso es aislar 2x deshaciendo la resta, lo que significa que agregamos 5 a ambos lados. Simplificando tenemos 2x igual a 15. El último paso es resolver x dividiendo ambos lados entre 2. Simplificando tenemos x es igual a 15 2 segundos. Creo que esos 15 2 son la solución a la ecuación racional dada. Ahora, para verificar esto, podemos volver a sumar este valor en la ecuación original, pero dejaré esa verificación por usted. Espero que hayas encontrado esto útil.